Les agradezco mucho a todos su presencia en este webinar que hemos hecho en colaboración Advector Consulting, el Instituto Tzaloa y el CISEC, y que es relativo a las conexiones que existen actualmente en BIM. Quiero agradecer la presencia de todos los que están en estos momentos aquí y también, pues bueno, a todos los que no estén, pero que vayan a verla en un futuro también. Sin más preámbulos, quisiera comenzar el día de hoy en la presentación. Este webinar se va a tratar de BIM sin conexiones, no es BIM. BIM, pues bueno, en la actualidad es un tema pues que no solamente es la punta tecnológica, ¿no? Sino que como todos los que están reunidos el día de hoy y que lleguen a ver esta presentación, pues saben que es algo de suma importancia y que ha cobrado mucha importancia, ¿no? Tecnológicamente hablando, para las diferentes industrias, ¿no? En específico, obviamente, la industria de la construcción, pero que de alguna manera impacta también a las diferentes industrias. Entonces, bueno, pues yo soy Juan Carlos Avilés. Antes de comenzar, quisiera presentarme un poquito, brevemente nada más. Yo soy ingeniero mecánico y eléctrico, egresado de la Universidad Iberoamericana, ya hace algunos añitos, hace tal vez unos 20 años, ¿no? No quiere decir que sea viejo, pero bueno, ya tiene algunos añitos que egresé, ¿no? También, bueno, actualmente tengo las certificaciones de Autodesk Certified Instructor para hacer algunas pláticas, algunos cursos de software de Autodesk, en especial de software de manufactura y de Volt. También cuento con la certificación de profesional en el uso de software Autodesk y por ahí también hace algunos años hice también alguna certificación de evaluador Autodesk. Bien, pues el manejo principalmente mi manejo es enfocado hacia la industria de la manufactura y desde hace ya algunos años, alrededor de unos 6 años, me he especializado mucho en la gestión de datos. Entonces, bueno, pues precisamente por eso la razón del día de hoy estar aquí con ustedes. Tengo algunos años de experiencia en diseño por computadora. Fundé Advector Consulting precisamente para poder apoyar a todas las empresas que necesitan esta parte, ¿no? O equipos de trabajo, esta parte de poder comunicarse de manera adecuada entre software y entre personas, ¿no? He trabajado en diseño automotriz, he trabajado con otras empresas también en diseño del sector biomédico y recientemente he colaborado con todo tipo de industria de muchos tipos, ¿no? Desde arquitectura, he colaborado también con la CFE, he colaborado pues en diferentes tipos de industrias para poder hacer esta gestión de datos. Y bueno, pues el día de hoy tengo la oportunidad de poder platicar con ustedes un ratito. Bien, la estructura de la presentación de lo que vamos a hacer el día de hoy, de todo este webinar, va a ser de la siguiente manera. Primero quisiera platicar con ustedes un ratito acerca del tema, del tema en sí. No crean que va a ser mucho tiempo, realmente voy a tratar de que sea breve para que podamos enfocarnos más hacia la parte demostrativa, ¿no? Esta parte que a todos nos gusta mucho de las presentaciones. Pero no dejar de lado también el poder mostrarles un poquito de la tecnología que ha salido al respecto de estas conexiones y sobre todo pues enfocado hacia BIM. Entonces, bueno, yo quisiera comentar, perdón, acerca de las preguntas y respuestas. Al final probablemente haremos algunas, si es que nos da tiempo. Si no, de todas maneras, por favor, háganoslas llegar, todas las preguntas que lleguen a tener. Puede ser a través del chat, no sé si está abierto por ahí con Mario, si no, por correo. También por ahí se suscribieron, entonces probablemente les llegue un correo, ¿no? Saludándolos o indicándoles, ¿no?, que están suscritos. Ahí también pueden enviarnos sus preguntas con mucho gusto y estaremos encantados de contestar. Muy bien, pues ya por ahí nos escribió Mario que por ese medio pueden ir poniendo sus preguntas. Si nos da tiempo, les repito, podemos irlas contestando. Si no, con mucho gusto trataremos de contestárselas a la brevedad posible. Pues bien, quisiera empezar el tema de hoy, por platicar un poco con ustedes acerca de BIM. No, esto no pretende ser una charla acerca de BIM per se, ¿no? Porque estoy seguro que todos ustedes ya lo han visto y ya lo conocen, ya conocen qué es BIM, ¿no? Pero sí quisiera partir de platicar un poco acerca de qué es BIM. Entonces, la pregunta por excelencia y la pregunta que todo el mundo se hace, y bueno, no solamente que se hacen, ¿no? Que cuando escuchan BIM, ¿no? Entonces, ¿qué es BIM?
¿Qué es BIM? Para mí, el día de hoy todavía me acerco con la gente y leo posts de N cantidad de gente diciendo, no, pues es que BIM es esto y es lo otro, ¿no? Y entonces hay una confusión todavía muy fuerte, ¿no? En este tema, que evidentemente porque pues es un asunto de tecnología pues de punta, y aunque ya en algunas empresas ya se ha aplicado y se ha aplicado de manera correcta, pues todavía no ha tenido la difusión necesaria en algunos casos o que quisiéramos llegar a tener, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué es BIM? Yo quise traer tres definiciones, ¿no? La primera es la respuesta del público. Entonces pregunté a gente al azar qué es BIM, a gente conocida, y bueno, pues las respuestas son muy variadas, ¿no? Una persona me contestó que es un modelo 3D que incluye todas las partes de una obra, ¿no? Así tal cual. Otra persona me dijo, pues ¿sabes qué? Es que es tener todo en Revit. Y otro me dijo, pues es modelar todo y mandarlo a Navisworks para su revisión. Como les decía, a todos los que ya conocen BIM, pues sabrán que estas respuestas son muy parciales, ¿no? En realidad ninguna de ellas define bien lo que es BIM. Evidentemente todos sabemos que BIM es el Building Information Modeling, ¿no? Sin embargo, ¿a qué se refiere este BIM, ¿no? Entonces, pues bueno, si lo tomamos de diccionario, ¿no? Yo quise irme a un diccionario muy parcial, ¿no? Digo, muy imparcial, porque en realidad, pues cada empresa y cada autor habla de BIM de una manera diferente, ¿no? Entonces, nuevamente, para poder ver la opinión general de BIM, claro que mucho más estructurada, ¿no? Entonces, este Building Information Modeling nos dice Wikipedia que es un conjunto de procesos y metodologías para la generación, gestión de datos de un edificio o una obra de ingeniería civil durante su ciclo de vida, utilizando para ello un modelo digital compartido entre distintos actores de la cadena de valor. No suena mal, ¿no? Creo que todos los que conocen BIM puede ser un muy buen acercamiento, sin embargo todavía se quede corto probablemente en algunas partes de esta definición, ¿no? Entonces, nuevamente quise agregar otra definición un poquito más profesional, acercándome a gente profesional, ¿no? Que ha estudiado muy bien toda esta metodología. Entonces me fui hacia la definición propuesta por Autodesk. Sé que algunos van a decir, oye, ¿qué estás promocionando Autodesk? No, no, simplemente no me estoy inclinando del todo, ¿no? Hacia que Autodesk es el único que puede decir que es BIM, ¿no? Sino que me acerco a uno de los grandes expertos en este tema, porque evidentemente ha desarrollado un software que está en la punta tecnológica dentro de lo que es BIM, ¿no? Entonces es muy importante conocer la definición pues de un experto. Y pues Autodesk nos dice que es el modelado de información para la construcción. Es un proceso inteligente basado en modelos 3D que da a los profesionales de arquitectura, ingeniería y construcción la perspectiva y las herramientas para planificar, diseñar, construir y administrar edificios e infraestructura con mayor eficiencia. Me parece muy buena esta definición, creo que a todos nos queda bastante claro que me parece la más acertada, ¿no? Entiendo perfectamente que varios de ustedes van a estar pensando, no, hombre, no, claro que no, yo en mi diplomado de BIM o yo en mi maestría de BIM vi esto y esto, totalmente válido. De hecho, me parece que es un tema como para otra reunión incluso, ¿no? El platicar acerca de qué es BIM, ¿no? ¿Qué no es BIM? Esa sería la pregunta. Entonces, bueno, pues dentro de todas estas definiciones quise tomar para poder empezar con esta parte de las conexiones en BIM, las características principales, ¿no? Entonces digo, bueno, BIM, ¿de dónde es el punto de partida? Pues es un conjunto de procesos y metodologías. Eso realmente es lo que es BIM, ¿no? BIM es una metodología, es un conjunto de procesos que nos van a llevar a algo, ¿no? Entonces, es una caja, ¿no? Que le da, la alimenta y obtienes algo, ¿no? Es un conjunto de procesos y metodologías que además nos van a servir para generar y gestionar datos, ¿no? Si lo ven muy burdo, ¿no? A lo mejor también por ahí algunos que están pensando, no, espérate, es que estás todavía siendo muy específico, ¿no? Y estás olvidando mucho alrededor. Pero piénsenlo, ¿no? Dentro de la generación y gestión de datos está toda la información, ¿no? Piénsenlo un segundo. Estamos metiendo información de costos, estamos metiendo información de tiempo, estamos metiendo información de modelo, estamos metiendo... Todo eso es generación de datos, ¿no? Y gestión de datos. Entonces es un conjunto de metodologías para la gestión de datos que se aplica principalmente para las edificaciones,
lo caracteriza tener un modelo digital que se comparte a través de la organización, y bueno, finalmente que involucra todo el ciclo de una edificación, ¿no? Desde el que nace la idea hasta que se edifica con los planos as built, de cambios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que estos fueron, o quise comentar con ustedes estos 5 puntos principales. Como les digo, no es en realidad lo único, ¿no? Tampoco quiere decir que esto se sobreponga a todo, ni vengo a enseñarles bien, sino que quiero tomarlo como punto de partida para poder entender la importancia de las conexiones que existen dentro de BIM, ¿no? Y cómo podemos ayudar a que esta parte de conexiones se mejore dentro de sus procesos. Entonces, si las acomodamos un poquito, vamos a ver que BIM es un conjunto de procesos y metodologías que se aplica a la prevención y ejecución de las edificaciones y que considera estas características principales. Entonces, fíjense, tenemos por un lado que lo caracteriza un modelo digital compartido. Por otro lado, involucra todo el ciclo de vida y por otro lado es para generar y gestionar. Si se dan cuenta en estas tres, la constante o lo que se cruza de estas tres características es conexión, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita para que se haga bien? Necesitamos conectividad entre aplicación, conectividad entre persona y entre etapas. En cuenta cada una de estas, pues, queda con las características principales de BIM, ¿no? Necesitamos tener un modelo digital compartido, pues estamos hablando de conectividad entre aplicaciones, ¿no? Es un modelo digital compartido. Estamos hablando de involucrar un ciclo de vida de la edificación desde que inicia hasta que termina. Estamos hablando de conectividad entre etapas. Tenemos que conectar las diferentes etapas de nuestro desarrollo para poder lograr hacer este BIM. También tenemos la gestión y generación de datos. Evidentemente, esto es conectividad entre aplicaciones, que son las que van a generar los datos y gestionarlos. Las personas, que son las que van a modificar estos datos, a subirlos, a bajarlos, a modificarlos. Y las etapas, ¿no? Al final de cuentas, las etapas se representan también con datos. Entonces, si se dan cuenta, esta es la importancia de las conexiones dentro de, ¿no? O sea, sin conexiones, por eso el título, ¿no? Suena muy fuerte, pero es la realidad. O sea, si no tenemos conexiones, no podemos ser BIM, ¿no? Siempre que hablamos de BIM, hablamos de conexión. Y particularmente, cuando a mí me hablan acerca de conectividad, a mí lo que primero me viene a la mente es BOT, ¿no? Este software que hizo Autodesk hace muchos años, ya tiene, me parece que, si no mal recuerdo, más de 40 años, tal vez desde el 82, 80, estamos en el 2020, ¿no? Tiene muchos años, ¿no?, dentro de la industria, y empezó sus orígenes fueron en la manufactura, pero actualmente ya se puede involucrar en todos los softwares, ¿no? Entonces, bueno, pues este software por excelencia para conectividad llamado Volt, podemos verlo como la base o podría ser una de las grandes opciones para poder tener toda esta conectividad dentro de la metodología BIM. ¿Por qué digo Volt? ¿No? O sea, porque yo entiendo perfectamente que para ustedes también pueden decir, ¿no? Oye, pues es que mira, yo lo hago en BIM 360, ¿no? Pues claro, es válido, ¿no? No, es que yo tengo un FTP en el que cargo las cosas, bueno, también podría llegar a ser válido, ¿no? Sin embargo, estaríamos dejando de lado muchas características. Entre otras, por ejemplo, vamos a tener que Volt va a conectar nuestros equipos de trabajo sin importar el software que usen. Va a gestionar revisiones y versiones de archivos, ¿no? Son diferentes, lo vamos a ver en un ratito. Va a gestionar las aplicaciones y control de usuarios, asegurar la información, ¿no? De hecho, forma una barrera al exterior y también permite sacar y meter información. Y todo esto, obviamente, dentro de su empresa, ¿no? Esto no estamos hablando de una nube, que es un dato importante que comentarles. Volt no trabaja en la nube, no es precisamente un BIM 360 o un Fusion, ¿no?, que trabajan dentro de la nube y que ahí mandamos los datos y que la gente, no, sino que trabaja dentro de un servidor dentro de su empresa. Y la gente se conecta ahí, o sea, es una aplicación que va a estar siempre en sus manos. Y no solo eso, permite las conexiones a través de Internet, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos un poquito después. Va a permitir también este tipo de conexiones y sus datos siempre van a estar en sus manos, ¿no? No van a depender de Internet, sino van a depender de nadie, de ustedes mismos, ¿no? Y adentro van a poder conectar cualquier tipo de aplicaciones. Entonces vamos a ver un momentito de qué se trata esto, ¿no?
Pero bueno, por eso es que cuando hablo de conexiones como base de BIM, para mí lo primero que me viene a la mente es Vault, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Pues quisiera con ustedes terminar por lo menos estos dos objetivos principales, evidentemente respecto a BIM. El primero de ellos, identificar alguna de las principales formas de colaboración con Vault, totalmente enfocado hacia BIM. Vamos a estar haciendo ejercicios, de hecho, de comunicación entre Inventor y Revit, claro, utilizando a Vault en medio, ¿no? Que es, bueno, un paso que normalmente se da bastante. También vamos a identificar los principales procesos de trabajo usando Vault Client y el Vault Admin. Van a darse cuenta cómo el uso de Vault es muy fácil. O sea, realmente si ustedes utilizan la computadora el día de hoy, usar Vault se les va a hacer muy familiar. Incluso los cursos de capacitación, no se imaginen que duran semanas, ¿no? En realidad, una capacitación básica puede durar 2, 3 días y punto, ¿no? O sea, es más para enterarlos de dónde están las funciones que por la complejidad. La complejidad es mínima en la parte de uso. Hay que programar la parte de atrás, pero es mínima en la parte de uso. Bien, esto es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Bueno, antes de continuar con hablando de Vault, quisiera concluir con las conexiones que existen dentro de una empresa, en específico para un proyecto, ¿no? Entonces, pensemos en un proyecto X. Piensen en el proyecto que están haciendo el día de hoy, la construcción que están empezando a planificar o que están desarrollando. Imagínense un despacho de 2 personas, ¿no? Entonces, quiero empezar, ¿qué sucede en una microempresa de 2 personas? Imaginen que dentro de este proyecto hay un plano. Entonces van a empezar a hacer revisiones con este plano. Bien, entonces este plano lo mandan de uno, ¿no? A lo mejor el arquitecto lo toma, se lo manda al otro arquitecto, lo revisa, lo junta con otra parte de la obra, esta se la regresa y se lo regresa, ¿no? Entonces aquí tenemos una conexión, es muy simple, es muy fácil de hacer. Necesito el archivo de Revit, vamos a pensar que no fuera un plano, solamente un modelo, ¿no? Necesito este archivo de este modelo de Revit, ¿no? Entonces mándamelo, así como no. Entonces tenemos que 2 personas nos van a generar una sola conexión. Padrísimo y muy fácil, ¿no? Vamos a pensar en una empresa un poquito más grande, de 3 personas. Entonces, en esta empresa, ¿qué sucede? Yo empiezo a trabajar tal vez con un modelo BIM, ¿no? Perdón, un modelo BIM, no, un modelo de Revit. Por eso es que la gente piensa que BIM es Revit, ¿no? Bueno, buen ejemplo, ¿no? Entonces, o estoy trabajando con un modelo de Revit y de pronto se lo mando a otro amigo o a otro compañero de trabajo, este compañero de trabajo se lo manda a otro compañero de trabajo, todos porque están revisando que sobre ese mismo modelo lo que está en la periferia concuerde, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Con 3 personas estamos teniendo tres líneas de comunicación, es decir, 3 interacciones. Vamos un poquito más grande, voy a ir más rápido para no dedicarle tanto tiempo solamente a esto. Fíjense, tenemos 5 personas y estas 5 personas nos generan 10 conexiones, cuéntenlas, ¿no? Son 5 en la periferia y 5 internas. Entonces tenemos 10 conexiones. Fíjense, empezamos con 2 personas, generan una, 2 personas generan 2 conexiones, ¿no? Perdón, 2 personas generan una, 3 personas 3, y ahorita ya estamos yendo a 5 personas, 10 conexiones. Si esto lo ampliamos y nos vamos a 10 personas, vamos a ver que el número de conexiones se eleva hasta 45. Y si nos vamos todavía más allá y planteamos una empresa muy normal, un despacho pues bastante normal entre una persona que administra y tal vez algunos arquitectos y algunos ingenieros, es decir, un proyecto más o menos no muy grande, ¿no? Estamos hablando de un proyecto de 20 personas involucradas que necesitan revisar un mismo modelo y tal vez muchos modelos, pero estamos hablando solo de un modelo. Están generándonos 190 conexiones con un solo modelo. Entonces, retomando esta parte de las conexiones, si en un proyecto tenemos más de 120 o 120, vamos a dejarlo así, 120 modelos y tenemos 20 personas involucradas, ¿sí? El número de interacciones resultantes por estas 20 personas son 190. Y si la multiplicamos por el número de modelos que tenemos, estamos teniendo potencialmente 22.800 interacciones al día. Yo sé que meditar es un poco fatalista, ¿no? Pero véanlo de una forma más cruda, ¿no? Algo más simple. Simplemente estamos teniendo por cada plano 190 interacciones.
de tener que mandar el plano a una persona, a otra persona que me lo regrese, y esto a lo mejor dicen, no hombre, esto ya no me toca a mí porque yo ya manejo otro software, ¿no? Sí, pero estamos hablando que no solamente se va a manejar Revit, ¿no? A lo mejor entre Revit ya lo tienen solucionado, pero ¿qué pasa con Inventor? ¿Qué pasa con el área de AutoCAD? ¿Qué pasa con el área, con la gente que trabaja con AutoCAD, ¿no? AutoCAD Civil, AutoCAD Architecture, AutoCAD Electrical, AutoCAD, todos los tipos de AutoCAD que existen, Mechanical, ¿no? Cada uno de ellos y tiene que interactuar. Entonces, estas 22.800 interacciones no nos estamos refiriendo nada más a planos ni a modelos, ¿no? Sino incluso hasta documentos, PDFs, Excel, Word. Entonces, solamente es para darnos una idea de la importancia de visualizar cuántas conexiones hay al día en una empresa. ¿Qué pasa con Vault? La información se centraliza. Y estoy hablando de toda la información, no nada más de uno o dos software, sino todo, incluyendo Office, incluyendo toda la información. Se centraliza entonces en un proyecto de 120 planos o modelos con 20 personas que lo estén desarrollando. El número de interacciones resultantes entre las personas, ya se imaginarán cuál es cero. No hay interacciones entre las personas. ¿Sí? En los otros casos la interacción era pásame tu modelo, ahí te va, regresa. No, ya no, se acaba. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no? Porque estamos hablando de un solo modelo de verdad. O sea, si yo modifico ese modelo, todas las personas pueden ver ese cambio simultáneamente. No necesito yo estar yendo con otras personas. Bien, pues esto evidentemente tiene un impacto directo en tiempos y costos. Entonces, esto no solamente, como les comentaba, va a servir para los planos y los modelos, sino que nos va a poder involucrar a todas las áreas de la empresa, por ejemplo, compras, diseño, ingeniería, ventas, calidad. ¿Por qué? Pues muy simple, porque Vault puede administrar cualquier tipo de documento. Van a decir, no, hombre, ¿a poco? Sí, miren. Entre otros, fíjense, solamente de Autodesk, yo les podría decir que son alrededor de 40 aplicaciones diferentes que administran. Fíjense, cuando en un principio esto salió, que fue hace alrededor de unos 30, 40 años, solamente administraba la información de Inventor. El día de hoy maneja más de 40 productos. O bueno, alrededor de 40 productos de Autodesk. Y a eso hay que sumarles Office, hay que sumarles SolidWorks, Creo, Adobe. Puedo administrar N cantidad de diferentes de tipos de documentos, ¿no? Yo he subido incluso fotografías, videos. Y cuando digo administrar, fíjense, no estoy hablando nada más de un repositorio de información. Vamos, no es nada más un FTP en la nube, ¿no? Un Dropbox, si lo quieren ver así. No, no, no. En realidad lo que está haciendo es gestionar versiones, revisiones, aprobaciones. Dentro del mismo Vault se puede aprobar un documento, se pueden solicitar órdenes de cambio, se pueden hacer RFQs. Entonces, podemos hacer toda una gama de acciones, ¿sí? Porque en realidad es un gestor de información, no es un almacenador de información. Entonces, bueno, pues como que, por ejemplo, cuando yo hablo de esta integración, ¿sí? De esta integración de trabajo con el mismo software, ¿no? Estoy hablando que dentro del mismo AutoCAD va a estar inmerso Vault. No solamente dentro de AutoCAD, ¿no? De AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, AutoCAD MEP, Map 3D, Architecture y Plan 3D. Todos los tipos de AutoCAD los incluye. Y entonces, ¿a qué se refiere esto? Que dentro de AutoCAD, de cualquier tipo de AutoCAD, va a haber una barra similar a lo que ven en pantalla, en donde vamos a poder abrir, agregar documentos, guardar documentos, todo esto directo a Vault. Es como si fuera nuestro nuevo Explorer de Windows, ¿no? Ya nos olvidamos de Windows, o sea, realmente estamos nosotros trabajando de forma segura sobre un servidor central que es el que va a dar la información. Y esto es tan fácil como hacer Open, clic en el botoncito que dice Open, abrimos el archivo de Vault y listo. De todo lo demás se encarga el software. O Save to Vault, que aunque aquí no aparece el botoncito, Save to Vault, lo guarda en Vault. Es así de fácil. Tenemos también la integración, evidentemente, con otros softwares como 3ds Max. Aquí lo pueden ver, ¿no? Ahí tenemos nuestra pantalla de login, nos puede decir el status. Obviamente que con Inventor, ¿no? Con Inventor se inició Vault y como pueden ver tenemos check-in, check-out, que es guardar o sacar de la bóveda, abrir directamente de la bóveda, entrar, salir, todo integrado en la misma interfaz. No vamos a tener que estar yéndonos a un programa independiente, nuestro flujo de trabajo se va a conservar.
y va a mejorar. Tenemos la integración con Civil, la integración con Revit, la integración con Navisworks, y en fin, podemos hablar de los otros softwares también, ¿no? De Autodesk, y la integración también con otros softwares que no son de Autodesk, como Office, ¿no? Pero bueno, para no meternos tanto en todo esto, también quiero comentarles que no se queda nada más en conectar el equipo de trabajo local, ¿no? Porque hasta ahorita todo, pues sí, conectamos tus AutoCAD, conectamos Inventor, conectamos Civil, pero esto no estoy hablando yo solamente de un equipo que esté en el mismo piso, ¿no? O en el mismo internet nada más. Estoy hablando que Volt nos va a conectar equipos remotos. Y si hablamos de que BIM se basa, o una de las puntos, de las bases muy importantes de BIM, es la conectividad, por lo que veíamos en un principio, pues Volt nos va a poder venir a solucionar ese problema perfectamente, ¿no? Volt nos va a permitir tener un trabajo seguro, interno, protegido con un firewall de nuestra empresa, dentro de nuestra empresa, colaborar con cada una de las personas de los diferentes departamentos, no nada más de arquitectura o de ingeniería. Y además nos va a permitir conectarnos hacia afuera de este firewall, ¿no? ¿Por qué lo englobo como un firewall? Porque además este firewall puede incluir a todas las diferentes locaciones mundialmente, ¿no? Aquí no estamos saliendo de la misma empresa, estamos teniendo accesos por medio de Volt. Si queremos salir de Volt, podemos utilizar componentes del mismo Autodesk con los que Volt se comunica directamente. Por ejemplo, podríamos estar hablando de comunicar nuestros diseños hacia Autodesk Viewer, los que hayan trabajado con él un poquito, podemos tomar un modelo directamente, que esté directamente dentro de Volt, e indicarle que ese modelo lo lleve a la nube para que la gente pueda ver una representación gráfica de lo que estemos haciendo. O si necesitamos, y eso a través de Internet, o si necesitamos a lo mejor mandar un dato más específico, el modelo completo, en vez de mandar una liga de Volt, que se podría hacer, podríamos subirlo a través de Volt al Drive de Autodesk, que entonces se sube y de ahí la gente descarga específicamente eso que le estamos enviando, ¿no? No tiene acceso a nada más de la bóveda, sino que se sube a este Autodesk Drive por medio de Volt. O finalmente, si queremos ligarlo con Fusion Team o con BIM 360, Volt puede hacer estas transacciones de forma automática, que se esté actualizando una carpeta o todo Volt junto con Fusion Team o BIM 360 en la nube, que se estén actualizando, que se estén hablando, para que lo que esté en la nube se esté actualizando con lo que tenemos directamente en nuestro servidor. En fin, como pueden ver, Volt puede gestionar múltiples aplicaciones en múltiples sitios, ¿no? Y bueno, para no continuar con toda esta parte, ¿no? de trabajo fuera de Volt, ¿no? Fuera de la bóveda, ¿no? Hacia Internet, vamos a enfocarnos hoy un poquito hacia el trabajo dentro de nuestra misma red, ¿no? Ya al sacarlo de la red, pues como les decía, es muy fácil, es un clic, lo mando y sale a un drive o al otro drive o al otro drive o coordina con drive. Todo esto es automático. Pero ¿qué sucede con la colaboración interna dentro de Volt, ¿no? Con gente que está trabajando con diferentes softwares y que está vaciando y sacando información de manera constante del servidor. Pues bien, Volt funciona como una bóveda, ¿no? De hecho, pues por eso su nombre. Volt puede registrar cualquier cantidad de información de cualquier tipo de programa. Entonces, en primer lugar, Volt almacena. Pero no nada más almacena, sino que la resguarda a través de un firewall, a través de un password, a través de diversos métodos de resguardo. La administra para poder generar versiones, revisiones y, bueno, pues en general llevar un control de todos los archivos que nosotros vayamos metiendo, ¿no? Archivos o datos. Y finalmente nos permite también compartir con la gente, ¿no? Entonces, hasta este punto, a lo mejor están pensando, quiero pensar, ¿no? Que como es los que sea su primera vez que ven Volt, pues va a ser un sistema muy complicado, ¿no? De usarse, o sea, hay que meterse y guardar y ponerle que lo mande. No, es un sistema muy simple, fíjense. En su base tiene dos opciones muy sencillas. Tengo un servidor en mi empresa que se llama FileStore, ¿sí? Y tengo clientes que son las personas que trabajan en mi empresa. Ellos pueden obtener archivos y pasarlo a su espacio de trabajo, trabajar con ellos y finalmente tomarlos de su espacio de trabajo y regresarlos al servidor que está dentro de la empresa, pero que es el servidor, ¿no? En este servidor pues van a estar disponibles todos los datos todo el tiempo.
Aunque yo esté trabajando, aunque yo se vaya a la luz, aunque me desconecte, ahí van a estar los datos, ¿no? Entonces, el funcionamiento básico es muy simple. Yo, como cliente, o sea, yo, persona que tengo Volt en mi computadora y que necesito sacar información, hago un get, así se llama la opción, hago un get de la información del servidor y el servidor me va a dar mi archivo, lo puedo leer. Hay otras personas que lo pueden leer simultáneamente, hacer también un get, ¿no? Sin estar ni siquiera actualizando información, solamente obteniéndola. Por otro lado, puedo hacer una acción que se llama un checkout, que es lo obtengo y lo modifico. Entonces, lo modifico y luego a través de una acción que se llama check-in, lo devuelvo. En todo este proceso puede existir gente que aunque yo esté haciendo el checkout y modificando mi archivo, lo pueden estar consultando, no mi modificación, pero sí pueden estar consultando cualquier versión anterior, usándola como referencia, y esta referencia se va a actualizar en el momento que yo regrese el archivo a la bóveda, ¿no? Entonces, tiene mucho, o sea, es muy poderoso. Se divide en dos partes principalmente, se divide en el servidor, que es en donde va a estar este sistema que se llama Data Management Server, que no nos vamos a meter ahorita. Simplemente es el servidor en mi empresa. Y tenemos por otro lado los clientes. Los clientes van a ser todas las personas que utilizan Vault para abrir archivos y para guardar archivos, para administrarlos en general, para hacer aprobaciones, para hacer revisiones, para hacer cambios, para hacer búsqueda, etc. Entonces, Vault es tan extenso que yo podría seguir hablándoles horas y no lo voy a hacer, ¿no? A no ser que, bueno, a lo mejor en un futuro webinar, ¿no? Podríamos platicar mucho más extenso de cada uno de los módulos. Pero entonces, para no tardarnos tanto tiempo, quiero mostrarles las características principales, ya prácticamente por último, antes de irnos directamente a verlo funcionar, ¿no? Entonces, las características principales de Vault va a ser que me va a centralizar la información, como lo comentábamos hace un momento. Voy a poder guardar los archivos, pero una vez guardados me va a permitir trabajar con ellos de forma simultánea, perdón, de forma ordenada. Es decir, no simultánea, sino ordenada. O sea, una persona va a trabajar con el archivo, las demás personas pueden ver el archivo, pueden utilizarlo como referencia externa, como una Xref, o como un link hacia Revit, o como un link hacia Inventor. Pueden trabajarlo, pueden utilizarlo, pero la única persona permitida modificarlo es esta persona, ¿no? En el momento que esta persona lo regrese con un check-in, en ese momento cualquier otra persona lo va a poder tomar y lo va a poder utilizar. Muy bien, entonces tenemos que es un lugar de almacenamiento en donde podemos hacer un trabajo simultáneo ordenado, y este trabajo simultáneo ordenado conlleva muchísima seguridad. ¿Sabe? El Vault sabe perfectamente que la seguridad es una de las cuestiones más importantes para el usuario, por lo que no nada más está protegido por una simple contraseña, sino que la persona que vaya a acceder a la bóveda, además de tener permiso de acceder a la bóveda, tiene que tener permiso de ver archivos, permiso de colaborar con ellos, permiso de verlo. Fíjense, para que se den una idea de la complejidad hasta dónde puede llegar Vault con estos permisos, puede haber una persona que solamente pueda leer, pero que no pueda descargar el archivo, que no pueda abrirlo, que no pueda modificarlo, que no pueda probarlo, ¿no? O incluso puede haber una persona que no pueda ver nada de la bóveda excepto los archivos que ya estén aprobados. Entonces, adentro de la misma bóveda se corre un proceso de aprobaciones y un proceso de versiones y de revisiones, y al momento de que el archivo esté aprobado, en ese momento las otras personas, las personas que se indicó que pueden ver solamente al momento de estar aprobado, lo podrían ver, antes no. Entonces, tenemos en Vault vamos a tener una gran capacidad de ponerle toda la seguridad que requiere nuestro proyecto, ¿no? Entonces, bueno, esto obviamente pues controlado desde un servidor central, así de simple. Muy bien, también tenemos un área de búsquedas, es decir, es un buscador de Vault específico, no es el buscador de Windows, no es un buscador X, es un buscador de Vault, que para los que sepan un poquito de sistemas, indexa la información, todo el tiempo que estamos generando información la va indexando, y entonces en el momento que nosotros necesitamos buscar algo, nos lo va a dar inmediatamente. Y no estoy hablando nada más del nombre, ¿no? O de la fecha cuando se hizo, estoy hablando del contenido. Entonces, yo he buscado planos de AutoCAD que adentro contienen, por ejemplo, una revisión dada por un ingeniero dado, o un arquitecto,
y se busca por el nombre de arquitecto. Y aunque esté adentro del plano, no tiene que estar en el nombre ni en las propiedades. Bolt lo va a revisar. Entonces, el nivel de búsquedas que puede realizar Bolt es realmente muy poderoso. Y por eso también es una herramienta muy importante para la colaboración, ¿no? En donde estamos hablando de que si normalmente podríamos tener hasta 22,000 conexiones diarias, esto sí, con una simple conexión puedo buscar dentro de 120 modelos diferentes, en cuál de esos modelos está un archivo que tiene una palabra, ¿no? Y esto en milisegundos me lo. Y bueno, finalmente y por excelencia, ya que es un gran software de colaboración, como les comentaba al principio, por eso me viene siempre a la mente colaboración Bolt, pues Bolt nos va a permitir colaborar entre muchos tipos de aplicaciones, entre Revit, entre Inventor, en AutoCAD, Office, insertar archivos de AutoCAD en otros de AutoCAD, de Revit en Inventor, ver cómo cambió, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la colaboración es completa. La colaboración ya no se reduce nada más a mandar archivos de un tipo, sino que se amplía tanto en personas como en software. Pues bien, estos son los comentarios que yo quería platicar con ustedes antes de entrar de lleno a la parte de la demostración. Desafortunadamente el tiempo, pues, no quiero tampoco entretenerlos tanto, ¿no? El tiempo nos come, no es tampoco un curso, pero bueno, pues traté de puntualizar lo más posible, ¿no? El porqué de las conexiones y el por qué utilizar Volt como centro de toda esta información. Ahora bien, vamos a pasar a la demostración. Esta demostración, la verdad es que no es por nada, pero es sumamente interesante, ¿no? Entonces, pues bueno, yo quisiera comenzar por mostrarles un poco acerca de la interfaz de Volt. Entonces, perdón, sí, acerca de la interfaz de Volt. Bien, ahí me parece que si me ven también. Muy bien. Esto es Volt, lo que ven en pantalla es Volt. Esto de aquí es Volt, lo voy a hacer grande para que se vea. Muy bien, esto es Volt. Volt es un software muy sencillo les decía, es bastante intuitivo. Ya para funciones avanzadas, pues hay que aprender a hacerlo un poquito, pero de inicio es muy, muy intuitivo. Entonces, fíjense, es tan fácil de usar como entro con un nombre de usuario, mi password y me rebota. No, es parte de la seguridad. Tengo que poner el password bien. Es la primera recomendación. Ok, al entrar a Volt, que es esto, es mi bóveda, como pueden ver es muy similar a un explorador de archivos. Entonces, si yo veo del lado izquierdo, como en mi explorador de Windows, tengo mis carpetas, puedo ir ampliando mis carpetas. La diferencia obviamente es que aquí están no solamente ordenadas, sino además están seccionadas, ¿no? Por diferentes niveles conforme una carpeta engloba a otra y además tienen un color, ¿no? Que tiene relación con categorías, con ordenar la información. Pero puede ser visto tan sencillo como tengo carpetas, tengo una carpeta de AutoCAD dentro de una carpeta de arquitectura, ¿no? Tengo documentación con archivos de Word, tengo ingeniería con archivos de Inventor, ¿no? Por ejemplo. Y en arquitectura, por ejemplo, tengo archivos de Revit, ¿no? Tengo archivos de AutoCAD. Entonces, es sumamente versátil. El manejo es muy sencillo. Fíjense, por ejemplo, si yo quiero ver cómo es un archivo de Revit, ¿no? O sea, no en sí cómo es, sino una previsualización, simplemente lo selecciono y en la parte inferior me va a decir, bueno, pues qué ha pasado con este archivo. Por ejemplo, tuvo estos cambios y me voy a otro archivo. Fíjense, ha tenido estos cambios. ¿Quién los hizo? Aquí lo hizo Juan Carlos, acá lo hizo Enrique. ¿Qué es lo que sucedió en ese cambio? Puedo abrir cualquiera de estos cambios en cualquier momento, almacena todos los cambios, y esto no crean que ocupa una gran cantidad de memoria, ¿no? O sea, todo esto se va almacenando en el servidor y es totalmente expandible. Entonces, y no solo eso, puedo también ver previsualizaciones sin necesidad de abrir Revit. Por ejemplo, aquí quiero previsualizarlo. Bueno, en algunas ocasiones hay que actualizar la previsualización. Por ejemplo, si se guardó el archivo o si se aprobó, normalmente cuando se aprueba un archivo, como en este caso, que el archivo está en revisión, lo que sucede es que genera una nueva versión y esta versión no tiene su archivo de previsualización, pero haciendo un clic en Update, me la actualiza y la actualiza para toda la gente de la empresa, ¿no? Entonces, no todos le van a tener que hacer update, sino
con que uno lo haga, por ejemplo, en este caso, yo, ¿qué hace, no? Entonces, bueno, a veces llega a tardar un poquito, depende del tamaño del archivo, ¿no? Pero sí quiero esperar para que vean cómo se mueve, ¿no? Mientras termina, quiero mostrarles del lado derecho, cuando yo selecciono un archivo, del lado derecho me muestra todas las propiedades del archivo. Entonces me va a decir desde quién lo creó, cuándo lo creó, quién lo modificó, cuándo lo modificó, bueno, en qué momento fue esto, cuál es el path para llegar a ese archivo, en qué etapa está el archivo. Por ejemplo, este archivo está en revisión, eso significa que hay una persona, en este caso, pues un supervisor, que está revisando el archivo, ¿no? Por ejemplo, este archivo está en trabajo. De hecho, si se fijan, el archivo que está en revisión tiene un candadito. Este candadito lo que nos indica es que no se puede modificar. Esto se preconfigura, ¿no? Entonces, nosotros podemos decirle a Volt, mira, cuando tengas un archivo en revisión, quiero que lo bloquees para que nadie le haga cambios hasta que no lo revisen, o solamente cuando esté en trabajo el archivo, quiero que sea factible revisarlo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces podemos configurarlo tan simple como queramos o tan complejo como queramos también, ¿no? Entonces, bueno, ahorita ya terminó de hacer la previsualización. De hecho, tardó un poquito más de lo usual, probablemente porque tengo abiertas todas las aplicaciones y estoy transmitiendo de forma simultánea, ¿no? Pero usualmente es bastante más rápido ese desempeño. Entonces, ya simplemente selecciono qué revisión quiero ver. En este caso, seleccioné la 1.2 y sin abrir Revit ni nada, puedo ver una previsualización completa de mi archivo. Esto funciona para cualquier tipo de archivo, no importa qué archivo. Por ejemplo, puedo tomar este otro. En este otro voy a seleccionar una revisión anterior para poder verlo y que tampoco tardemos tanto tiempo. Está en una condición similar. Este también faltaría hacerle un update. Bueno, para no tardarnos en hacer todos esos updates uno por uno, me lo voy a brincar un poquito, ¿no? También por esta cuestión del tiempo, ¿no? Para no perder tiempo en actualizar las previsualizaciones. Pero como pueden darse cuenta, el uso es muy simple, me puede dar mucha información con unos cuantos clics, ¿no? Y es muy versátil. Bien, para abrir un archivo, por ejemplo, para meter un archivo, quiero empezar de lo básico, ¿no? Para meter un archivo es muy simple, realmente es muy simple. Por ejemplo, si yo quisiera meter un archivo de, de texto, ¿no? Por ejemplo, es muy fácil. Solamente voy a activar por aquí iconos del escritorio y voy a crear, por ejemplo, un archivo de texto. Así de simple, ¿eh? Fíjense, voy a crear un new text document, solo lo tomo, lo coloco en la bóveda, en la carpeta que quiero, o si lo meto aquí adentro, por ejemplo, puedo meter por acá, ahí está en documentación, y le pongo, ¿no? Se mete el archivo por primera vez. Y listo, ¿no? En ese momento todas las personas pueden verlo, pueden modificarlo y pueden hacerle cambios. Ahí está ya en la bóveda, aquí lo podemos ver. Pueden verlo, pueden previsualizarlo, pueden hacerle cambios. ¿Cómo? Tan fácil como hacer 2 clics. Entonces yo hago 2 clics, lo saco y le pongo aquí, se modifica archivo. Esto lo quiero hacer para llevarlo a que vean la simplicidad de uso, porque en realidad no es otra la forma de trabajo con los softwares más avanzados, ¿no? Simplemente están dentro del software. Entonces simplemente aquí voy a hacer un check-in. Se modifica archivo, ¿no? Y en este momento queda disponible para todas las personas que tengan conexión hacia la bóveda. Ya sea aquí, ya sea por medio de internet, ya sea en cada computadora, ya quedó modificado. Este es el método de trabajo, es muy simple. Hago 2 clics, lo abro, lo modifico, hago check-in, se acabó. Entonces, yéndome un poquito más arriba, ¿no? Quisiera empezar por hacerlo con AutoCAD, por ejemplo. Entonces, voy a empezar por hacer login dentro de AutoCAD. Como pueden ver, tengo mi plugin de Volt, aquí está, tengo mi plugin de Volt, tengo AutoCAD. Entonces voy a empezar por, lo primero que voy a hacer es, dentro de este archivo nuevo que creé, voy a empezar por hacer un login, para que todos ustedes vean cómo hacemos login dentro de AutoCAD. Simplemente hago un clic en login,
me pregunta cuáles son mis credenciales, voy a meterme con el usuario Juan Carlos y con mi contraseña, Juan Carlos, que esta vez ya no me falla. Y este es un archivo nuevo. Entonces lo primero que voy a hacer con este archivo simplemente es, voy a hacer un attach de un par de archivos. Entonces voy a irme a mis proyectos. Esto ya estoy en Vault, si se dan cuenta, ¿sí? Esta ventanita, como yo le puse attach desde Vault, desde mi pestaña de Vault, estoy dentro de Vault. Me voy a ir a la pestaña de arquitectura, voy a irme a la pestaña de AutoCAD, y fíjense, aquí me va a decir el estatus de mi archivo en Vault. Entonces, esto, bueno, para no meternos en mucho detalle, me está diciendo si está o no abierto, si alguien lo tiene y demás, ¿no? Como pueden ver, son puras bolitas blancas, lo cual dice que pues está disponible. Entonces voy a tomar este grid plan, le pongo open. No voy a hacer checkout de esta parte, es decir, no la voy a tomar para modificar, simplemente la voy a meter como una referencia externa, ¿sí? La voy a soltar por ahí y ahí la tengo. Vean qué sucedió, por ejemplo, en mi área de paleta de referencias externas, ¿no? No sé si se alcanza a ver desde ahí bien, pero fíjense, tengo mi dibujo principal y tengo por aquí el grid plan que se agregó, ¿no? Entonces, yo puedo por aquí también, cambiar la vista y ponerla para que vea como mi dibujo principal es el que estoy creando, contiene ahora una referencia externa a GridPlan, ¿no? Esta referencia está en Vault, esta no, por eso tiene una crucecita verde, ¿no? Entonces voy a meter por aquí un segundo dibujo que también proviene de la bóveda. Por ejemplo, podría estar trabajando la otra persona mientras yo lo estoy metiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a meter el archivo que se llama floor plan. En este sí hice checkout, es decir, lo saqué como si lo fuera a modificar. Aquí lo voy a poner OK. Y aquí lo traigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo voy a poner por aquí. Le voy a hacer un clic. Vamos, ahorita no es tan importante en dónde exactamente lo voy a colocar. Ahí está más o menos, ¿no? Con su grid. Entonces, en cuestión de segundos, yo puedo saber, por ejemplo, aquí si se dan cuenta en la bolita blanca con la cruz verde, que este archivo no está en Vault. Este archivo está en Vault y la palomita indica que yo lo saqué para modificar. Y este archivo está en Vault y no lo estoy modificando. Entonces, podemos saber muy fácil quién lo está modificando, quién está haciendo, si le están haciendo algún cambio, si está disponible, si nadie lo ha sacado, etcétera. Entonces, lo que voy a hacer finalmente es meter este archivo. Y vean, una de las grandes herramientas es que cuando yo lo quiero guardar y meter a la bóveda, también esto es totalmente configurable a tu empresa. Yo tengo unos ciertos parámetros ya para los nombres, ¿no? Entonces ya me genera automáticamente la secuencia de nombres, ¿sí?, de los archivos. Esto para no duplicar, para pegarse al estándar de su compañía, para apegarse a los estándares del proyecto, y evidentemente esto tiene todo que ver con BIM, ¿no? En el mismo BIM, en la metodología, se debe de establecer cuál es la nomenclatura para cada uno de mis archivos, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo le voy a decir que esto tiene una categoría. Le voy a poner que esto es un archivo de arquitectura, que el tipo de esquema de nombres que quiero utilizar es simplemente para acabados, y automáticamente me saca que es de acabados, ¿no? Si no quisiera de acabados, bueno, podría poner, no, perdón, este no es acabados, es estructural, y me da el sistema de nombres, ¿no? Este sistema es tan complejo y tan configurable como ustedes quieran, y esa es la gran ventaja también de Vault, ¿no? Todo esto está preconfigurado. Finalmente le voy a indicar en dónde lo quiero. Entonces quiero que este archivo, por ejemplo, esté dentro de proyectos, en el proyecto 2, en el área de arquitectura, de AutoCAD, y directamente en Project File. Y aquí me dice incluso la ruta en donde lo va a colocar. Ahí le voy a poner OK. Y lo voy a meter. OK. Y con esto estoy haciendo yo ya check-in del nuevo archivo que acabo de crear. Ya lo coloqué en la bóveda. Ya está disponible para toda la gente que lo quiera abrir. Y simplemente lo creé y lo guardé. No hice nada más. ¿Se dan cuenta? No hay más que hacer, ¿no? Nunca salí de AutoCAD, siempre estuve dentro de AutoCAD, siempre lo vi, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a hacer ahora es salirme con un logout, ¿no?
Voy a cerrarlo, voy a cerrar también este plano. Y lo que voy a hacer es cambiarme, me voy a cambiar de usuario. Entonces, en vez de entrar, por ejemplo, con el usuario Juan Carlos, voy a entrar como si fuera yo el supervisor con el usuario Enrique. Entonces, por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es login y voy a entrar como Enrique. Entonces, ¿qué pasa si Enrique, por ejemplo, quiere abrir el archivo que guardó Juan Carlos? ¿Cómo se vería? ¿No? Entonces, fíjense, para empezar, a Enrique, en el archivo de Project Files, le dice que tiene este archivo Floor Plans desactualizado. Esto es porque Juan Carlos lo acaba de guardar, es decir, ya hay una versión arriba. Enrique le aparece que estas flechitas rojas es que hay una versión más arriba que la que él estaba viendo. Y también ya le aparece, por ejemplo, el archivo E01, que es el nuevo que acabamos de crear, y como no tiene bolita, le está diciendo que nunca lo ha abierto, que no hay un archivo local, ¿no? Entonces, si lo quiere abrir, lo puede abrir, le puedo dar un clic, le voy a poner ahí Open, y lo que hace es descargarle los archivos, no voy a hacer checkout, simplemente para verlo. Lo que hace es descargar los archivos a tu computadora. En este caso yo estoy simulando a través de algunos procesos que hice dentro de mi computadora que no se manejan normalmente, estoy simulando ambos usuarios, ¿no? Entonces aquí dice, bueno, ya el usuario Enrique, como lo acaba de abrir, ya le aparece la bolita blanca. De hecho, si yo le pusiera Open nuevamente, dentro del cuadro de Volt, podemos verlo. O sea, ya el archivo de 01 ya tiene la bolita blanca. O sea, Volt lo descarga automáticamente a la computadora. No hay que ponerle descarga, por favor, y hacer. Simplemente le pongo Open, me actualiza mis datos de la computadora, me los abre y puedo empezar a dibujar en ellos si quiero, ¿no? Para luego hacer un check-in y volverlos a subir. Entonces, es así de simple, ¿no? En realidad es muy fácil el manejo, es muy fácil la colaboración con la gente. Estos archivos, como ven, me maneja referencias externas y yo puedo meter referencias externas de otros proyectos, siempre y cuando estén dentro de la misma bóveda. Puedo manejarlas adentro de un solo plano y fíjense qué rápido pude crear yo este plano de información que está en la bóveda, ¿no? Y en esta máquina, que pudo haber sido una máquina nueva y está descargando los archivos nuevos en el mismo momento. Entonces, yo lo que quise mostrar con esto, es la intención de este primer ejercicio, es mostrarles el funcionamiento en términos generales de Vault, ¿no? Cómo podemos tomar información, cómo podemos regresarla, cómo la gente enseguida con su paleta de referencia externas o en el caso de Inventor con su browser puede ver el estatus de Vault, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, es muy simple y es muy poderoso, es muy poderoso. Entonces, voy a hacer nuevamente aquí un logout y voy a cerrar ambos dibujos. Entonces voy a ver también qué pasó con el cliente. Fíjense, voy a también aquí a entrar con el usuario Enrique. Y entonces, si yo analizo qué es lo que pasó dentro de la carpeta de AutoCAD, Enrique ya, por ejemplo, tiene sus archivos también actualizados, ¿no? Entonces, ahí está el plano Total Plans, está el que acabamos de crear. Si yo veo la previsualización del que acabamos de crear, eh, nuevamente, aquí lo podemos previsualizar sin necesidad de irnos a AutoCAD. Y como lo acabo yo de generar y guardar en la bóveda, se generó automáticamente. Fíjense, esta ya está ahorita disponible, ¿no? O sea, no hubo que ponerle update ni nada, sino que cuando yo subo un archivo, de manera automática se va a generar en un proceso normal el archivo de previsualización. Y este archivo de previsualización, lo interesante es que se puede ver desde cualquier lugar, ¿no? Incluso desde celulares, desde un explorador de Windows normal. Si nos da tiempo al final de la sesión, se los muestro. Bien, esto es para la colaboración dentro de una misma aplicación. Vamos a ver qué sucede cuando nos vamos a la colaboración entre dos aplicaciones, por ejemplo, entre Inventor y Revit. Para esto voy a salirme eh, de este usuario, perdón, y voy a entrar nuevamente con el usuario Juan Carlos.
Muy bien. Entonces, para esto lo primero que voy a hacer, lo que voy a hacer dentro de este ejercicio es que voy a partir de un archivo de ensamble en Inventor, ¿sí? En el que yo tengo que montar sobre, o sea, la situación es esta, ¿no? Yo tengo que montar sobre este archivo, sobre un archivo de Revit, perdón, no hay ninguno aquí, sobre un archivo de Revit dado, tengo que montar yo una estructura de unos juegos dentro de Inventor, ¿no? Entonces, voy a partir de mostrarles el archivo dentro de Revit también. Entonces, me voy a meter primero a Revit para mostrarles el archivo. Les voy a poner Open from Vault, nuevamente, todo desde Vault. Y voy a abrirlo. De hecho, es este archivo el que está, de hecho, ahorita en revisión. Entonces, le voy a poner ahí Open. Dice que está con un candado y no puede ser checkout. Está bien, simplemente quiero verla. Entonces, en este caso, por ejemplo, me voy a ir al área del 3D y en esta zona es en donde vamos a montar un juego, ¿no? Es un juego que va a ir dentro de esta arquitectura que está generada y que tiene que estar aquí, ¿no? El juego le toca evidentemente a la parte de manufactura, a la parte de Inventor desarrollarlo. Entonces, por eso el punto de partida tiene que ser este archivo de Revit, ¿no? No puede ser otro. Tengo que ver en dónde lo voy a colocar y qué cambios le tengo que hacer yo al archivo de Revit para que ese juego que vamos a poner ahí para niños, ahí encaje, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es, pues me voy a salir de Revit, ¿sí? Esto lo voy a hacer para poder, de hecho, como se le van a hacer cambios al modelo de Revit, lo primero que voy a hacer es pedirle al supervisor, en este caso el supervisor del proyecto es Enrique, tiene que cambiar el archivo de revisión, tiene que regresarlo a trabajo para que este archivo pueda ser revisado y modificado, ¿no? O sea, si nada más fue una revisión no es necesario, pero sabemos que lo vamos a tener que modificar, así es que me voy a anticipar. Le voy a poner clic derecho, le voy a poner Change State, y como estoy con el usuario Juan Carlos, fíjense, no me deja cambiar. Esta es el área muy sencilla en la que yo puedo cambiar de que esté en revisión a otro. Entonces, no puedo hacerlo, necesito al usuario Enrique, voy a hacer un logout y nuevamente un login con el usuario Enrique para que el lifecycle, ¿no? el ciclo en el que se encuentra este archivo de Revit pueda ser en revisión. Fíjense, en la parte inferior del lado izquierdo, ahorita les voy a mostrar en pantalla, del lado derecho, aquí dice que el usuario ya con el que estoy conectado ahora es Enrique, ¿sí? Entonces aquí dice Enrique. Entonces ya con Enrique voy a poder yo hacer el cambio, le voy a poner nuevamente Change State. Como Juan Carlos estaba encargado nada más de trabajar y Enrique está encargado de supervisar, Enrique sí puede hacer modificaciones y pasarlo a aprobado para construcción o a en trabajo. Les repito, los estados de cada uno de los archivos son completamente programables dentro de Vault, ¿no? Hay que programarlos, pero se puede hacer sin ningún problema. Entonces lo voy a regresar a en trabajo. El supervisor, en este caso Enrique, lo puede hacer. Ahí está, en trabajo. De hecho, dice que está desactualizado. Lo que voy a hacer es voy a tomarlo de la bóveda y lo voy a pasar a mi computadora simplemente para actualizarlo. Ahí está actualizado. Y ahora sí, me voy a volver a conectar con el usuario Juan Carlos en posición de la persona que está haciendo las modificaciones al archivo, ¿no? Es decir, la arquitectura o la ingeniería. Muy bien. Entonces, el punto de partida, como les decía, sí es el modelo Revit, pero lo necesito en Inventor para poder meter precisamente este juego que ven en pantalla en esa zona. Entonces, voy a partir de un nuevo archivo en Inventor, un archivo estándar de milímetros de ensamble. Muy bien, lo primero que voy a hacer es irme a mi pestaña de Vault, hacer login, entrar con mi usuario y mi password. Aquí estoy, ya con mi usuario y mi password. Y mi punto de partida es Revit. Entonces, lo primero que voy a hacer es
jalar el archivo de Revit y ponerlo en Inventor. Si alguien vivió en Inventor o en Revit, ¿no?, en el pasado, la cuestión de cómo hacer las transformaciones, recordará que esto fue realmente una batalla durísima, ¿no? Sin embargo, el día de hoy, gracias a toda la tecnología que se ha desarrollado, esto es mucho más rápido para poder realizarlo, ¿no? Entonces voy a entrar al área de proyectos, me voy a ir al área de arquitectura, a Revit, y voy a jalar el archivo sobre el que necesito poner el juego, ¿no? Entonces voy a tomar el archivo que es Rack Basic Sample, que es este Sample Project, lo voy a tomar y lo voy a poner con Open. Entonces lo primero que me va a preguntar Inventor es, ¿qué quieres traerte de ese archivo, no? Ahí vamos a esperar un momento. Es un archivo que contiene gran cantidad de partes, ¿no? Gran cantidad de modelos dentro de él. Entonces, vamos a revisar qué tiene. Lo primero es, le voy a decir que es un modelo que quiero conservar referenciado para que cuando se actualice el modelo de Revit, también me actualice el modelo de Inventor, ¿no? Entonces lo voy a dejar como referenciado y voy a indicarle qué es lo que quiero pasar, ¿no? Entonces voy a empezar por pasar voy a decirle que no me pase nada y voy indicándole qué es lo que necesito. Entonces, perdón, voy a necesitar los curtains, los curtain panels no los necesito. Necesito el curtain wall millions. Necesito también el piso, ¿no?, los floors. Necesito también, por ejemplo, los techos. Evidentemente yo antes, dentro del modelo de Revit, vi que era lo que necesitaba como referencia para pasar al modelo de Inventor, ¿no? Esto es una práctica que yo les recomiendo, ¿no? Porque es muy importante. Al final de cuentas van a reducir el número de elementos que se van a traer a Inventor. Entonces, voy a dejar la topografía, no es importante. Voy a traerme las ventanas, voy a traerme las paredes, y voy a confirmar en el preview que me haya traído todo lo necesario. Y sí, de hecho aquí va a ir el juego, entonces lo que necesito yo es esta área, este espacio para poder ver el juego, ¿no? Entonces le voy a poner ahí un clic en OK. Me está diciendo de hecho que estoy importando 276 elementos, que el límite que recomiendo es 250 para un buen desempeño, pero la máquina lo va a soportar, ¿no? Llevado a Inventor más de 700 elementos y no ha habido mucha complicación, excepto la parte en la que a veces tarda un poquito más en importarlo, ¿no? A final de cuentas, dense cuenta que no es un modelo de Revit independiente el que yo estoy mandando, ¿no? Es el modelo de Revit. ¿Sí? Entonces, si en Revit lo modifican, Inventor va a ver la modificación. Y Revit está en Vault. Entonces, al final del día, si alguien está trabajando en el modelo de Revit y lo actualiza, yo voy a tener la capacidad de actualizarlo en Inventor, la posibilidad de decirle, actualízamelo para ver la nueva versión, ¿no? Para ver cómo está la nueva versión. Y por aquí ya está terminando de hacer de jalarlo, ahí lo tengo, de hecho. Ahí lo tengo, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer para que me quede en la misma referencia que Revit para Inventor es, le voy a indicar que me lo ponga en el origen. Ahí está. Y es el único modelo que quiero, ¿no? Muy bien. Tengo ya modelado también el Inventor que quiero. Vean cómo aquí lo que me trajo fue un nodo dentro de Inventor, ¿no? Incluso este nodo lo puedo ver aquí en Vault, en mi pestaña de Vault, si lo alcanzan a ver ahí. Aquí aparece mi ensamble 4, que es el nuevo, y aquí aparece el modelo de Revit que acabo de meter, como un RBT, ¿no? O sea, no estoy metiendo un archivo convertido STEP o un archivo convertido en DWG o algo, ¿no? Sino estoy metiendo un RBT a Inventor, ¿no? Que es maravilloso eso. Entonces, simplemente aquí voy a meter el componente de Inventor que quiero comprobar si cabe o no cabe. Para esto también voy a seleccionar la opción Place y me voy a ir a mi carpeta en Vault, que todo esto es en Vault. Me voy a ir a mi carpeta de ingeniería
y me voy a ir a la carpeta en donde se encuentra. Claro que en vez de un RBT, aquí sí voy a meter un IAM, por lo cual voy a buscarlo como IAM. El que voy a meter es este. Entonces lo selecciono, le pongo Open. Fíjense cómo del lado inferior derecho, por ahí no sé si lo alcanzan a ver, pero dice que que ya tenemos con el puro Revit 218 partes o elementos arriba, ¿no? Entonces, a este elemento yo lo que hice previo fue una traducción para que no nos cargara tantas, porque sí se iban a más de 1500. Entonces, lo que voy a hacer es rotarlo de una vez, lo voy a rotar sobre el eje X para irlo dejando más o menos alineado. Ahí está, más o menos va en esta área. Entonces le voy a dar ahí un clic. Y finalmente, ok. Aquí está mi elemento. Lo que voy a hacer primero es alinearlo con esta base. Entonces, esto sí es puro trabajo de Inventor. Voy con restricciones geométricas a indicarle que lo que necesito es acomodarlo. Entonces, yo estoy trabajando con dos modelos referenciados, directamente uno de Inventor y otro lo estoy trabajando desde Revit, ¿no? Entonces, el modelo en realidad está en Revit y yo lo estoy jalando a Inventor. Entonces, esto, como les decía, esto es algo prácticamente sin precedentes. La comunicación es muy, muy eficaz de esta manera realmente. Ahí como pueden ver, bueno, prácticamente ya lo tengo puesto, ¿no? Entonces, voy a agregarle otro par de restricciones aún para pegarlo al piso en donde debe de ir. Voy a indicar que quiero que vaya con esta parte del piso. Ahí está. Y lo voy a jalar. Y pues no cabe, ¿no? Pues lo voy a situar también con restricciones geométricas a la distancia que yo quiero que vaya el elemento. Entonces voy a indicarle que quiero que de la esquina, o sea, del vértice hacia la primera pared o al primer vértice, ajá, quiero que me dé una distancia total de 1 metro. Ahí está, ¿no? Entonces ya lo tengo colocado en esa dirección, ¿sí? Y ahora lo voy a colocar respecto a la entrada de la casa, ¿no? También le voy a poner ahí que quiero que sea a otro metro. Esto es en donde yo, digamos, como departamento de ingeniería, estaría buscando. Tengo ahorita actualmente en Inventor abiertas 1318 partes, de hecho, y estamos corriendo bastante bien, ¿no? Con bastante buen desempeño. Entonces aquí lo que voy a hacer es seleccionar la cara normal, esta, y de esta también voy a seleccionar la cara normal para no estar batallando, y las voy a poner a 1 metro de separación, 1000 milímetros. Ahí está. Bien, ahí es el lugar en donde yo quiero que estén, de hecho, ¿no? Entonces, bien, ¿qué tengo que hacer? Pues enviar esto a Revit, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, primero voy a indicarle, en vez de abrirlo completamente, voy a indicarle que quiero que me coloque una representación, ¿sí? Tengo por aquí un estado del modelo. Permítanme ver si está simplificado. Si no, digo, no hay ningún problema en realidad. Representaciones. No me aparece por aquí la simplificación. No hay ningún problema de todas maneras. Aquí está, perdón. Sustitutos y aquí lo tengo. Entonces, hice esta simplificación también previamente para que al momento de convertirlo fuera un poquito menos pesado y nos lo pueda trabajar más rápido, ¿no? Pues por fin nada más, por la única finalidad de que el webinar no se nos extienda tanto, pues sin algo que realmente nos importe, ¿no? Entonces, simplemente ahí lo que voy a hacer es guardarlo primero, ¿sí? Para la bóveda, y luego voy a generar el archivo de Revit. Nuevamente, Volt es único para esto, y me dice, ok, sí, lo vas a guardar, pero
no de cualquier manera, ¿no? En dónde y respecto a qué lo quieres guardar. Te voy a decir que este es un archivo de ingeniería, que el esquema que quiero utilizar de numeración, le voy a indicar que es también ingeniería. Entonces me dice que es la nomenclatura es ing. Y ahora el folder en donde lo quiero colocar, le voy a indicar que es el de ingeniería. Y en este caso de interoperabilidad para encontrarlo rápidamente. Y ahí está el folder, ahí está la nomenclatura. Y es cuestión ya nada más de esperar. Esto ahorita lo que estoy haciendo es, ya lo terminé, ya le pedí guardarlo a Inventor, pero ahí Volt intervino para que los nombres queden de acuerdo a al estándar de toda la nomenclatura que yo llevo dentro de la bóveda. Esta nomenclatura se puede adaptar a las características que cada quien utiliza en su organización. Puede tener delimitadores, puede tener nombres fijos, puede tener secuencias, puede tener cualquier cantidad de dígitos que ustedes o que se necesite respecto al estándar que se crea, ¿no? En este caso, yo creé para este ejercicio en particular esos que son muy simples para poder entenderlos rápidamente, ¿no? Y no hay ahorita ninguna necesidad de hacerlos más complejos, ¿no? Entonces, bueno, ahorita lo que está haciendo es guardarlo, pero como les comentaba, son 1400 partes aproximadamente. Lo va a guardar y luego lo está subiendo también, ¿no? Entonces lo va a subir a la bóveda para que ya esté listo, preparado para que cualquier otra persona dentro del equipo de trabajo lo pueda ver, ¿no? Obviamente ahorita tarda pues por la cuestión de 1400 partes y que es la primera vez que se sube, ¿no? En un futuro, pues si yo nada más modifico una parte, eso es lo que sube. Si yo nada más modifico dos, pues eso es lo que sube. Y así de manera similar, ¿no? Entonces son procesos pues que ya se adaptan y que la rapidez ya es muy, muy ágil y muy fluido el proceso. Ahí está. Entonces ya me dice, bueno, ya está guardado, ahora lo voy a subir a la bóveda. Es decir, sí, súbelo, pero manténme los archivos en checkout. Es decir, para que todavía los modifique. Porque me falta una cosa más, que es agregar el modelo de Revit, ¿sí? Crear un archivo de Revit que esté ligado con este archivo de Inventor para que en Revit se abra directamente. Entonces ahorita vamos a ver cómo ya nos trajimos el modelo de Revit, ahora vamos a enviarlo para que en Revit se use de una manera muy similar a lo que hicimos, pero ahora del lado de Revit. Como podemos ver, de hecho, aquí el modelo en la posición final, pues está fallando, ¿no? Ahí choca contra el mismo juego, ¿no? Entonces eso tenemos que corregirlo en Revit. Ya terminó. Aquí lo que voy a hacer es indicarle, bueno, quiero que lo exportes a un archivo RBT. Nada más que, ojo, esta no es la misma exportación de antes, ¿no? Esto en realidad lo que va a hacer es crearme un modelo ligado. Vean, aquí el tipo, e incluso la interfaz es diferente, ¿no? Entonces voy a crear un modelo ligado, ¿sí? En el que, perdón, y antes de hacerlo, de hecho, voy a quitar la visibilidad de este para que este no lo exportemos, no es necesario, ese ya ves que se tiene en Revit. Entonces aquí simplemente voy a exportar el archivo RBT. Muy bien, ya ahí lo está excluyendo. Simplemente todos son datos más, datos menos del uso de Inventor, pero al final del día lo que estoy haciendo es exportarlo a Revit en un archivo que se queda ligado a este mismo archivo de Inventor. Entonces, cada vez que yo modifique este archivo, le voy a poder poner actualizar y se va a actualizar el modelo que a su vez voy a insertar en Revit, ¿no? Entonces, como pueden ver, todo queda dentro de una misma liga, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es, en vez de que yo trabaje y haga conexión con otras personas, estoy haciendo conexión con un modelo central, que es un modelo único de verdad, ¿no? Perdón, una fuente única de verdad, ¿sí? Que es un modelo al que todos tienen acceso, en el que todos pueden colaborar, en el que todos saben en qué estatus está, si ya se aprobó, si no se aprobó, si faltan revisiones, en qué revisión va, qué cambios se le han hecho, cuáles, qué persona lo ha hecho, cuándo se modificaron. Es decir, realmente quitamos de en medio toda esa basura que siempre nos ha estorbado y colocamos algo útil en un modelo central de fácil acceso
que podemos entrar directamente a trabajar en lo que necesitamos. Muy bien, ya se creó, es simplemente un aviso de que ya está creado y que nos creó precisamente este link dentro del mismo archivo de Inventor. Entonces este link va a ser realmente crucial, porque lo que va a hacer es darnos el archivo, ¿no? El archivo de Revit. Este es el archivo de Revit. Si yo modifico este archivo, se va a cambiar ese archivo de Revit, este que acabo de crear. Entonces, bueno, ya así, ahora sí voy a hacer check-in. Sí, lo voy a guardar y voy a hacer check-in. Nuevamente le indico Inventor. Y esperamos un momento nuevamente. Como les decía, es mucho más rápido el proceso, ¿no? Lo que les comentaba hace un momento. Ya está guardado, entonces ya el proceso se agiliza 100%, ¿no? No tardó ni 2 minutos en terminar. Muy bien. Mientras termina de guardarlo, yo lo que puedo ir haciendo es subir este archivo que quedó ligado, ¿sí? Pero no se subió a Vault porque este archivo es un archivo independiente, aunque cada vez que yo lo actualice, se va a actualizar, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es meterlo directamente a este mismo lugar. Incluso quedó exactamente en el mismo folder, ¿eh? Entonces ya está preparado, ya lo único que tengo que hacer para ponerlo a disposición de todos, muy simple. Claro, de hecho, bueno, ya nada más antes de las preguntas, quisiera comentarles el trabajo que queda a partir de este punto, porque ciertamente ya se nos fue un poquito el tiempo, es simplemente tomarlo y abrirlo en Revit, ¿no? Y ya, en Revit se puede modificar, nos lo pone automáticamente hecho en el lugar exacto donde lo colocamos en Inventor, se puede modificar, se puede guardar y ambos softwares reconocen el cambio en automático. Entonces, bueno, si quieren, como bien comenta Mario, aquí hacemos una pequeña pausa y resolvemos algunas preguntas. Claro, ok. Entonces, voy a continuar con el proceso, ¿no? Entonces, por aquí les decía, ya tenemos el archivo simplificado, ¿no? Aquí me aparece como Simplify 1, perdón, ing002, Simplify 1. Entonces lo tomo y lo arrastro, así de simple, lo arrastro para colocarlo a la disposición de todos, ¿no? Muy bien, aquí está. Y ahora lo que voy a hacer es, nuevamente, como ya tengo el archivo terminado dentro de Inventory, ya tengo el archivo terminado dentro de Revit, ya me voy a ir directamente a Revit a colocarlo. ¿No? A Revit, hago un login, voy a hacer login con lo mismo. Muy bien. Y aquí, está pensando por ahí la computadora en un momento.
Ok. Entonces, aquí en Revit voy a hacer un Open from Vault y voy a abrir mi archivo, el Basic Sample de RAC, que es sobre el que vamos a montar el archivo de Inventor. Y finalmente, lo que vamos a hacer es irnos al 3D para colocar este archivo que ya habíamos hecho en Inventor. Entonces, nuevamente me voy a mi pestaña de Vault y aquí hago un ligar desde Vault. Entonces, con esto lo que yo voy a poder hacer es tomar el archivo que está en Inventor, perdón, el que creé en Inventor, que es el Revit, que está ligado con el archivo de Inventor, y colocarlo aquí mismo. Entonces, me voy a ir aquí al proyecto 2, a ingeniería, a la interoperabilidad, y aquí está el archivo, ¿no? Entonces, en el momento que yo hago link, fíjense lo bonito de esto, ¿no? Entonces, como yo puse todos los centros en el archivo que hice en Inventor referenciados al archivo de Revit, automáticamente el archivo viene referenciado a la zona precisa en donde tengo que yo utilizarlo para modificarlo, ¿no? Ahí lo tengo. Lo que voy a hacer es simplemente quitar estos tres elementos, perdón. Es este elemento y este elemento desde una vista superior. Los voy a mover hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, porque al final de cuentas lo que voy a mover es esta pared. Ahí puedo ver perfectamente en dónde está ubicado, tomo mi pared y lo que voy a hacer es moverla hacia el lado izquierdo. Aquí la voy a mover 1200, por ejemplo, de distancia, 1,5 metros en total, perdón, 12,000, 12 metros en total. Ahí está, perfectamente. Ahí ya pasa con el diseño que me acaban de enviar de ingeniería. Guardo mi archivo. Y lo que voy a hacer es, nuevamente en Vault, Save to Vault, para enviarlo a Vault y que se registre el cambio, y a su vez en Inventor poder registrar el cambio como flujo de trabajo, ¿no? Entonces, como pueden ver ahorita estoy como arquitecto, ¿no? Entonces ingeniería me mandó los juegos, pero ya me los mandó en la posición porque él utilizó mi archivo que estaba en Vault de Revit como base para poder dibujar encima, ¿no? Diseñar encima. Entonces, ya me lo manda a partir del dibujo que yo le mando como arquitectura. Entonces, el ingeniero termina de hacerlo y me lo manda en la posición final, por lo cual yo puedo hacer las modificaciones que crea pertinentes y mandarlo, es decir, y terminándolo, permitir a ingeniería que actualice su modelo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, yo si abro mi modelo, perdón, si hago ok, me parece. Voy a confirmar que lo haya guardado. A lo mejor no hizo el guardado a Volt como le indiqué. Entonces aquí podemos ver el guardado. Registrado, sí, hace dos minutos. Entonces aquí nada más me faltaría más bien hacer. Ah, es que no hice. Ok, un login.
Ok, voy a hacer un logout, voy a cerrar el modelo y lo voy a volver a abrir porque al parecer no, ahí se confundió, como estoy manejando yo los dos usuarios, tanto el usuario Enrique como el usuario Juan, se confundió por ahí de, este, de folder, ¿no? Entonces voy a volver rápidamente nada más a hacerlo. Sí, claro. Es totalmente indistinto, o sea, como ahí es dependiendo del proyecto. O sea, ahí el que tiene que establecer en dónde se van a generar es uno u otro. Te voy a decir por qué. En realidad ahí esa pregunta está más enfocada hacia la funcionalidad, al estándar BIM en particular que traigan, ¿no? Por ejemplo, en un caso dado, la ingeniería es responsable de generar todos los planos de detalle del elemento que se está generando, ¿no? En este caso el juego, ¿no? Ahora, por otro lado, la parte de arquitectura sí es responsable de generar los planos en donde va a ir colocado ese elemento, ¿no? Entonces estamos hablando incluso de áreas diferentes e independientes y cada una tendría que llegar a generar sus propios planos, ¿no? En los planos que se generan en Revit no se necesita poner el detalle de todo el despiece y todos los, por ejemplo, si el asiento del juguete, del juego, o si los escaloncitos, y por otro lado, en Inventor no se necesita poner la indicación de en dónde va a ir colocado en los planos que salgan de Inventor, ¿no? Sino más bien cómo se ensambla, cuánto miden las partes, qué material son, ¿no? Entonces, realmente es una pregunta muy buena, que hay que plantearse desde el punto de vista de cómo se estructura el proyecto, quién hace qué, quién lleva qué secciones del proyecto, y pues al final de cuentas, dependiendo de esto, es cómo se van a estructurar. Ah, los viewers. Ok, ok. Ok. Ahí sí, el tema, normalmente el tema con los viewers es un tema de una incorrecta instalación de Design Review. Entonces, ahí yo lo que les recomendaría sería desinstalar y reinstalar en todo caso el Design Review por completo, ¿no? Entonces, para que los viewers funcionen, necesitan tener la versión actualizada del Design Review, ¿no? Respecto a la versión que tengan también de Volt. Ok, es muy buena pregunta. Perdón, nada más, si tienes acceso a mi pantalla, ¿verdad? ¿Bien? Ok, es una aplicación. Entonces, la aplicación como se ve, fíjate aquí en mi pantalla, este es Volt, el cliente, ¿no? Entonces, el cliente Volt es el que utiliza el usuario como el explorador de Windows, ¿no? Pero bueno, si lo quieres ver de alguna manera como el explorador de Windows, pero es la aplicación de Volt que te va a permitir acceder a la bóveda central, que es en donde están todos los documentos, ¿no? Ahora, Volt no se queda ahí, sino que además, al momento de hacerse una instalación, se agregan plugins directamente en cada uno de los software con los que Volt tiene comunicación directa. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la respuesta correcta a tu pregunta es que es ambos. Es un software que se instala y que se maneja como un explorador de Windows, bueno, obviamente mucho más avanzado, ¿no? Con muchas otras características, pero es similar a simple vista. Y además instala estos plugins. Pero Volt es mucho más que eso, ¿no? O sea, Volt hay que hacerle una instalación de un servidor central, que es en donde se va a vaciar la información, de donde se va a jalar la información, y es la que va a ayudarnos a administrar toda la información, desde los archivos, versionamiento, revisiones, eh, es decir, va a ser nuestro gestor de la información ese servidor y es al que van a acceder todos los demás usuarios para obtener o vaciar información. Entonces, aquí vemos ya, nada más lo tuve que cerrar y reabrir, como estaba manejando yo dos usuarios, Juan Carlos y Enrique, de pronto el folder que utiliza para descargas en la computadora se hizo pelotas entre cuál de los dos archivos era, ¿no? Pero obviamente con un usuario
como van a trabajar normalmente con un usuario único, esto no sucede, ¿no? Entonces, fíjense, ya nada más lo cerré y lo volví a abrir. Aquí ya tenemos actualizado el modelo de Revit. Como les decía, se actualiza en automático. Todos los cambios que yo haga en Revit se actualizan automáticamente en el modelo de Inventor. Y como yo ya cambié esta distancia dentro de Revit, bueno, pues también en Inventor la puedo ver reflejada exactamente en el mismo lugar que yo coloqué los juegos dentro de esta edificación, ¿no? Muy bien. En realidad existen muchos plugins, ¿no? que platicábamos en un principio, bueno, como en la mitad de la charla, que comunican, o sea, que se pueden comunicar directamente con Volt. Entonces, en pantalla les voy a poner algunos de ellos. Tenemos todo esto de la suite de Autodesk, pero también tenemos algunos componentes de Office, PDF, SolidWorks, Creo, e incluso se pueden llegar a desarrollar otros, ¿no? Ahora, en cuanto a comunicación hacia Volt, el hecho de que diga que están integrados es, por ejemplo, vean en la parte de Office, ¿sí? En Office también tengo mi plugin, aquí está el plugin, ¿sí? Entonces significa que yo directamente aquí puedo hacer login, puedo guardar esta presentación dentro de Volt, ¿sí? Y que la descargue o que la vea cualquier persona que esté dentro de mi empresa o conectada a Volt, ¿no? Puede estar fuera, pero conectada. Ahora, fuera de los plugins, Bolt puede trabajar con cualquier tipo de archivo, ¿no? Por esto, de hecho, la razón de empezar el primer ejercicio que hicimos el día de hoy, mostrándoles cómo se puede integrar con un archivo de texto. Al final del día, por ejemplo, si vemos un archivo de texto como este, o un archivo de Word, o un archivo, o un punto zip, yo lo puedo meter a cualquier lugar de la bóveda sin necesidad que tenga una comunicación directa y se puede gestionar directamente, ¿no? Entonces yo les mostraba, por ejemplo, con el archivo de texto y me voy a regresar a ese archivo. O sea, el archivo de texto es el archivo más simple que va a haber, ¿no? O sea, son puros caracteres ASCII, ¿no? Entonces, pues es muy, muy simple. Y lo está gestionando Bolt. Entonces, yo aquí en Bolt puedo ver que hubo una primera revisión, que si la abro con 2 clics, puedo ver que no tenía nada. Se modifica archivo. Perdón, esta fue la segunda revisión. Y puedo ver la primera revisión, que fue la primera que se subió, que no tenía nada, ¿no? Y me puedo regresar a la siguiente. O puedo abrir el archivo con 2 clics y modificarlo, ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto es que aquí no tengo plugins, sin embargo, puedo gestionar todos esos archivos, ¿no? Entonces aquí lo voy a guardar y lo voy a hacer un check-in, por ejemplo. Entonces hago un check-in desde aquí. Y ya tengo aquí las 3 versiones, ¿no? Entonces, parto de la que se metió por primera vez. Ok. Me voy a la segunda. Se modifica archivo y me voy a la tercera, ¿no? Modificación 2. Entonces, yo puedo gestionar cualquier archivo. Este archivo mismo lo puedo aprobar, por ejemplo. Puedo cambiar el estado. Y bueno, este archivo lo quiero mandar ya a definitivo. Este tiene otro tipo de ciclo porque es un archivo que yo generé un tipo de ciclo de estado, ¿no? De archivo para documentos de oficina. Entonces, por ejemplo, este es de trabajo a definitivo. Lo mando a definitivo y aunque es un archivo de texto, yo lo estoy trabajando dentro de Volt como si fuera cualquier tipo de archivo, ¿no? Pero además que al momento de estar integrado, tiene más herramientas todavía de gestión, como las que vieron, ¿no? Por ejemplo, Inventor puede jalar archivos de Revit, se guardan, se crea un nuevo archivo de Revit, luego a lo mejor se transforma, se comparte, va, regresa, todo dentro de la misma aplicación. Sin embargo, aquí pueden gestionar fotos, videos, bueno, archivos .zip, PDFs, ¿no? Yo en varias de las empresas en donde hemos llegado a instalar este tipo de implementaciones, bueno, porque no es una instalación, es una implementación. Muchas veces nos dicen, no, es que el PDF es importante para las aprobaciones. Se genera el dibujo, se imprime en PDF, se sube a Volt y dentro de Volt se corre un proceso de aprobación. Entonces, eso lo podemos hacer perfectamente. ¿Sí? Ojo, aquí sí es muy importante hacer una aclaración, ¿no? Si una persona trabaja totalmente independiente, ¿no? O sea, totalmente independiente, el sentido que podría llegar a tener Volt es para gestionar las versiones, ¿no? O sea, es una cuestión de gestión de versiones.
No podría ser más allá porque al final de cuentas Volt está, como lo veríamos en un principio, está hecho para trabajo colaborativo, ¿no? Para poder participar con otras personas, mandarles información, regresarla, o sea, y así evitar las interconexiones entre personas, todo centralizarlo en un solo modelo, que la gente consulte, meta y saque información. Pero si es una persona completamente individual, ¿no? Tal vez podría llegar a utilizar Volt, pero como te digo, en realidad no se aprovecharía todo. Por ejemplo, en la cuestión, simplemente si lo vemos en la cuestión de aprobaciones, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues, si eres tú solo, pues dices, pues yo me lo apruebo a mí mismo, ¿no? O sea, se podría, ¿no? Pero a lo mejor ya es meter más un proceso que no es tan conveniente porque te va a generar más trabajo que facilitarte la vida, ¿no? Entonces, digo, se puede, sin embargo, yo recomendaría que más bien sea para un equipo de trabajo, ¿no? A lo mejor a partir de unas 3, 5 personas ya podrían empezar con una implementación pequeña de Volt y obviamente pues ya conectar equipos de cientos de personas, intercontinentales, replicar bases de datos, Volt replica bases de datos, etcétera, ¿no? Sí, definitivamente para mezclar las disciplinas es un trabajo colaborativo. Y en el momento que hablamos de trabajo colaborativo, podemos hablar de Volt con toda seguridad. Ahí sí, si por ejemplo tú estás encargado de la arquitectura y otra persona encargada de la ingeniería, ¿no? Ya desde ese punto ya pueden empezar a colaborar con Volt, no se tienen que esperar a ser más personas, ¿no? Ya puede manejar uno sus archivos, otra persona, seguramente habrá una parte administrativa, seguramente habrá una parte de compras o de ventas, entonces todos pueden estar montando su información dentro del servidor. Entonces, ya ahí hablaríamos a lo mejor de un tema de qué versión de Volt, hay Volt Basic, hay Volt Workgroup, hay Volt Professional, hay Volt Office, ¿no? Hay Volt para usuarios que se llama un Thin Client, ¿no? Entonces, usuarios por medio de Google Chrome. Entonces, realmente hay una gran variedad de Volts también para cada una de las necesidades. Este que estamos viendo ahorita es todo Professional. No, sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, como qué documentos. Eh, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo abro dentro de Revit, digo dentro de Revit, en Volt, un archivo, adentro de ese archivo ya vienen los planos, ¿no? Claro, sin exportar, pero están los planos. Entonces yo podría abrirlo, ver los planos y tal vez exportarlos y en el momento que los exporte, guardarlos en Volt. Sí, sí, ahí partimos que este visualizador que tenemos aquí está basado en un DWF, que es el visualizador que manejamos, ¿no? Normalmente como el PDF, pero de Autodesk. Entonces estamos hablando de que estamos manejando una previsualización generada según se establezcan las opciones de visualizador dentro de Volt Professional. Lo que pasa es que Volt Professional es tan versátil que nosotros podemos generar el DWF de previsualización en base a nuestras necesidades. O sea, no es fortuito. Esto yo lo establecí de esta manera. Entonces yo dije, bueno, cuando generes el DWF, vas a meter esto y esto y esto y esto, ¿no? ¿Alguna vez, Rafael, has exportado tú archivos de Revit a DWF? Ok, recuerdas que, exacto, entonces haz de cuenta esas mismas posibilidades que te da esa exportación, las vas a tener dentro de Volt, pero para todos los usuarios, ¿no? Entonces tú dices, yo quiero que cuando un usuario exporte, se exporte esto y esto y esto y esto, y esa es la estándar para Volt. Entonces, a todos los usuarios que hagan una previsualización dentro de Volt, les va a aplicar esa misma estándar, ¿no? Entonces, se va a publicar, claro, ojo, porque ahí se van a estar generando archivos muy, muy grandes, ¿no? Entonces, habría que evaluar también no solamente la funcionalidad del software, sino también desde el punto de vista de recursos, si tu servidor vas a tener la capacidad, por ejemplo, de ampliarlo y ampliarlo y ampliarlo, ¿no? De que se puede, la Volta acepta, o sea, acepta incluso irle metiendo nuevos discos, ¿no? Y ir ampliando la memoria, pero sí sería importante por procedimiento ver qué tipo de exportación necesitas. Pero es totalmente versátil en esa área. Así es, efectivamente. Sí, y eso es más bien una
una cuestión de trabajo dentro de Inventor, no es tanto por Vault. Entonces, Inventor, a diferencia de otros softwares, no sé qué tanto has llegado a ahondar en Inventor, ¿no? A mí es una de mis pasiones, entonces, me puedo extender mucho, voy a tratar de hacerte lo más resumido posible este punto, ¿no? Pero proyectos es, digamos, yo cuando doy un curso o cuando alguien le empieza a enseñar qué es Inventor, es el número uno de los temas que... Inventor es un software que, a diferencia de todos los demás, inclusive de la misma gama de Autodesk, se basa en referencias. Entonces, tú cuando creas un ensamble, jalas partes a ese ensamble, ¿no? Y estas partes provienen de un área de tu disco duro, o bien, en el caso de si tienes instalado Vault, provienen de diferentes folders de Vault. Entonces, lo que hace el proyecto dentro de Inventor es decirle a Inventor en dónde busca las partes, en dónde busca el centro de contenido, las librerías de color, las librerías de parte estándar, etcétera, etcétera, en dónde están. Entonces, si bien Inventor se puede usar con el proyecto que trae por default, eso a la larga se vuelve un relajo para Inventor porque, y eso sin Volt, ¿eh? O sea, al final del día, si tú, por ejemplo, tienes una carpeta que se llama proyecto, ¿no? Y metes una de Inventor que se llame modelo 1 y luego otra modelo 2, y en la de modelo 2 jalas partes de las de modelo 1, si tu proyecto no está en la raíz, puede ser que después Inventor no las encuentre. Entonces, a Inventor hay que especificarle a través de un archivo de proyecto cuáles son las partes, en dónde van a estar las partes, en dónde van a estar los ensambles, en dónde van a estar las librerías del proyecto. Entonces, por eso es que Vault necesita el uso de proyectos de Inventor, porque al final de cuentas, cuando tú utilizas Vault, una de las grandes capacidades de Inventor es que puedas concentrar tener el centro de contenido, incluyendo partes estándar, librerías y demás, dentro de Vault. Entonces, ahorras un montón de espacio en todos los usuarios y además no solo espacio, sino que todas las partes estándar las metes juntas dentro de Vault, de forma que si tienes una nueva parte estándar de tu empresa, ahí va a estar, ¿no? En Vault. Entonces, tú le tienes que decir a Inventor de alguna manera que la conexión ya no va a ser directamente solamente con tu computadora, sino que es con Vault. Y esto se hace a través del proyecto. Entonces, se establece un archivo de proyecto que de hecho aquí lo puedes ver en mi computadora. Aquí está el proyecto que estoy manejando dentro de Inventor. Y aquí dentro de Inventor lo podemos también ver reflejado, ¿no? Entonces, si yo me meto, por ejemplo, voy a cerrar un momento. No, aquí me voy a ir a la pestaña de proyectos. Y aquí puedes ver que el proyecto es el mismo, ¿no? Es decir, está en el folder inicial, Vault App Vector, que es el folder de proyecto, que es un tipo de proyecto de Inventor, que se maneja como tipo Vault. Entonces, las librerías y los archivos los va a buscar primero en Vault, los va a bajar a tu escritorio y los va a usar. Pero es simple cuando ya entiendes todo el cómo usarlo, ¿no? Se establece una sola vez y de ahí nunca se tiene que volver a mover, a no ser que sea por alguna razón muy especial, ¿no? Pero la primera vez se hace como configuración inicial y de ahí para adelante. Pues bueno, de hecho, de mi parte, ya el tiempo ya apremió un poquito más, ¿no? Ya nos sentamos un par de horitas aquí. Les agradezco para empezar mucho el que hayan estado con nosotros, ¿no? Me parece que cumplieron bastante bien los objetivos, ¿no? Pudimos identificar las principales formas de colaboración con Volt. Hay más formas, ¿no? Hay muchas cosas que no pudimos ver que me hubiera encantado, ¿no? Por ejemplo, hay una forma en la que ustedes pueden conectarse desde donde estén por medio de un Google Chrome a mi Vault y verlo y ver archivos y si les doy y si tienen los permisos adecuados, descargarlos sin necesidad de una instalación ni siquiera de software de Autodesk, solamente con el puro explorador de Windows, ¿no? Entonces, digo, explorador de Internet. Entonces, hay cosas maravillosas dentro de Inventor. Es un gestor de información que en verdad hace maravillas. Conecta equipos, conecta softwares y da accesos, replicaciones y demás, ¿no? Es un software que aquí en México y Latinoamérica es más o menos reciente, no porque no existiera, sino porque apenas se empieza a adoptar. En Europa tiene muchísimos años adoptándose, la tecnología de hecho ya está muy crecida alrededor de Volt y pues bueno, al final del día la verdad es una punta tecnológica
para utilizarse también. Se puede llegar a utilizar, como les comentaba en un principio, como, como la base de la organización BIM. No lo único, pero sí como una base muy sólida para a partir de ahí crear todas las conexiones en proyectos de ingeniería, de arquitectura, de diseño, de visualización, etcétera. Entonces, bueno, pues esto sería todo por mi parte. Yo les agradezco mucho su atención. Esperamos que nos contacten pronto. Nosotros podemos ayudarlos con sus implementaciones de Volt, con solución de problemas, cursos, consultoría y demás, ¿no? Entonces, esperamos su llamada y pues les agradezco muchísimo este tiempo que nos regalaron el día de hoy.